bastante similares en los tres casos. Empezá, Alicia, porque estoy grabando ahora. Ahora sí. Los hechos son bastante similares en los tres casos porque el origen es el mismo. Se trata de un predio en Santa Catalina, es decir, en la zona cerca del cerro, un predio de una empresa privada, es de una sociedad anónima que ha estado sin un uso por más de 10 años, lo que en los tres fallos, y donde a principios del año 20 se asentaron un importante grupo de familias. Los dueños inmediatamente cuando tuvieron noticia hicieron denuncia penal por usurpación, y a partir de ahí mediaron acciones por parte de la Intendencia, por parte de organizaciones sociales, etcétera, pero finalmente la justicia les dio orden, se crearon mesas de diálogo, etcétera, etcétera, pero finalmente la justicia penal estableció que si no desocupaban el predio en determinada fecha de abril, que creo que es el 4 de abril, iba a en base a esos dos delitos. Uno era usurpación y el otro era robo de energía. Y el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República presentó 3 acciones de amparo. Yo tengo entendido que presentaron alguna más, pero que alguna no fue tramitada porque fue declarada manifiestamente improponible, pero no tengo certeza, no encontré ese dato. Los que tengo son estos 3 casos. Que tienen números de fichas contiguos, y en el primer caso se dictó, la primera sentencia fue del 26 de abril del 21. El caso de la primera, este asentamiento se llama El Nuevo Comienzo, y todos los... en todos los casos son familias que tienen niños pequeños. En el primer caso, que la sentencia del 26 de marzo, es una madre con 5 niños. Y no, en este caso, porque después van a ver que en los otros sí, no dice dónde estaba viviendo. Dicen que estaba viviendo en condiciones de vulnerabilidad también, pero no dicen. Y lo que queda claro de los hechos es que realmente la mamá y los 5 niños están en situación paupérrima. La señora no tiene prácticamente ingresos más que alguna ayuda social, y que la vivienda en la que habita, para decirlo de alguna manera, hay una descripción que es un rancho de lata que carece de toda comodidad. Bien. En esta primera sentencia, en realidad, la invocación que hacen los actores fundamentan en el 45, 72 y 332 de la Carta, y el Ministerio de Vivienda, cuando se defiende, que fue el emplazado, primero interpone excepción de incompetencia porque entiende que no es un tema para la justicia de familia, sino que sería un tema de la justicia civil, excepción que es rechazada. Interpone excepción de caducidad porque pasaron más de 30 días desde que citó el fallo penal, que sería el que les empezó a causar los problemas, y después presentan falta de legitimación pasiva porque entienden que eventualmente no es un caso para el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, sino que es para el MIDES. Medio esas cosas raras que hace el Poder Ejecutivo, que se defiende el Ministerio y no invocan al Poder Ejecutivo en la defensa, y que hacen esas invocaciones. Bien, no, cuando hace su defensa, el Ministerio en ningún momento presenta el tema de que hubo un fallo penal y que los temas penales, que ya hubo un fallo jurisdiccional y que se debería, no presenta diciendo que en materia de amparo, cuando hay un fallo jurisdiccional, no sería materia del amparo. De esa defensa no se hace. Y
no hay demasiada argumentación al respecto. El juez termina, la juez, que es la doctora Bueno, una juez letrada de familia, termina diciendo que los artículos 7, 8, 44, 45, 72 y 32 de la Constitución, así como el bloque de constitucionalidad que conforman los pactos, convenciones internacionales, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana, Protocolo de San Salvador, Convención Americana de Derechos Humanos, la repiten 2 veces, Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, hacen lugar a que se ampare la situación de esta señora. Cuando se apela, se ve que el ministerio empieza a argumentar con mayores, a presentar mayor línea argumental, y el ministerio cuando hace su apelación, que le toca al Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno, empiezan a decir que la situación de esta señora, que está un paupérrima, no sería para un caso para ser tratado en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial, porque para acceder a una vivienda, en los cualquiera de los planes, y presentan toda la cantidad de planes que tienen, hay que tener algún tipo de ingresos. Cuando se carecen, como esta señora, que todos sus ingresos son 4.500 pesos, no sería un caso para obtener una vivienda, sino que debería ser planes sociales a través del MIDES. Ninguna de estas consideraciones fueron recogidas después en el fallo, y el fallo confirma la sentencia, y si bien dicen que es un caso complejo, no analizan ninguno de los términos de las exigencias de la ley 16.011, sino que simplemente traen a colación a un trabajo de Gabriel Valentín, en el sentido de que el Código de la Niñez y la Adolescencia difiere al amparo como solución para también este tipo de casos. Hablan del artículo 195 del Código de la Niñez y la Adolescencia, y empiezan después también citan a un trabajo de Clet y Baluga sobre el mismo aspecto. Hacen un raconto de un caso de un tribunal de apelaciones en lo civil de segundo turno, que también acogió una solicitud de vivienda para un caso aparentemente muy especial de un niño que había tenido problemas en el INAU, y que les subsidian el alquiler de una vivienda por 2 años y lo usan como un ejemplo, y después terminan basándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y terminan accediendo a la vivienda. Me llama mucho la atención en este caso cuando citan al Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, y lo que es el derecho, empiezan a trabajar el término del derecho a la vivienda adecuada, y intentan hacer una comparación entre la vivienda adecuada y el concepto de vivienda decorosa de la Constitución. Hacen una serie de citas el tribunal, pero en realidad en ningún caso esas citas después las bajan al caso concreto, ¿no? Terminan citan, y entonces termina diciendo el tribunal en lo que me parece importante. Dice: en el punto de la existencia de la legitimidad manifiesta, emerge acreditada la omisión del Estado, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial, en otorgar una vivienda adecuada a la parte actora. Y dice que hay un informe, se basan en un informe de un asistente social, donde dicen que hay una afectación a la salud de esos niños por las condiciones en que están viviendo, que con los magros ingresos de la mamá de 4.700 pesos y el aporte de un merendero y de una olla popular, tienen evidentemente su perfil socioeconómico que queda fuera de las políticas del Ministerio de Vivienda, y que hay que de alguna manera proteger esa situación de vulnerabilidad, por lo que entienden acreditado el derecho a esa acción de amparo por la vulneración de derechos, y a vivir en una vivienda adecuada, y por consiguiente a tener una vida digna, y el tribunal confirma la sentencia apelada. Ese es el primer caso. Los otros 2 casos son de la misma fecha, del 5 de abril, ambos dictados por 2 jueces letrados de primera instancia distintos.
Uno de ellos lo dictó ay, esperen que lo tengo apuntado acá y no sé por qué no me sale. Herzer. No, bueno, voy por ese primero, sí, estaba buscando, no, que la doctora que estuvo haciendo Liliana, cursos con, Liliana Brusales. ahí está, la doctora Brusales, voy a ese caso. El caso de la doctora Brusales también es un caso de una pareja con dos nenitos pequeños que estaban viviendo en un galpón que le proporcionaba una hija mayor que tenía el padre de esta pareja, y que no es posible volver a ese caso a vivir ahí, porque cuando se dieron estos grupos de mediación se buscaron si podían volver a la situación en que se encontraban antes. El ministerio presentó las mismas excepciones: incompetencia, caducidad y falta de legitimación. Todas fueron desechadas. La defensa, la parte actora, citó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre las formas de discriminación contra la mujer y los derechos del niño, los pactos internacionales, y la juez empieza a hacer un análisis de los elementos probatorios. En este caso, bueno, dice que la niña de 5 años va al colegio, pero que no, la vivienda carece de toda comodidad, que la señora ha intentado hacer trámites en el Ministerio de Vivienda a ver si conseguía algún tipo de apoyo, pero que no es posible por los mismos hechos que señalé la vez pasada, ¿no? Que con tan pocos ingresos no entrarían ni en ningún plan, porque en cualquier plan del Ministerio de Vivienda siempre hay que tener algún tipo de ingreso, que la casa se llueve, que la electricidad es precaria, que tampoco podrían acceder a los programas cooperativos o de autoconstrucción porque siempre se requiere algún ingreso. En este caso hay un informe de un asistente social que da cuenta de la situación de vulnerabilidad de la familia, y hay un informe de una arquitecta que también da cuenta del terrible estado el rancho, tiene entre comillas, en donde están viviendo. Bien, una vez que se hacen todos estos hechos, la magistrada empieza a analizar el ordenamiento jurídico y señala la observación número 4, por ejemplo, del Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, hace mención a los pactos, hace mención a varias observaciones internacionales, a la Convención de los Niños. Empiezan a hacerse una serie de citas, pero en realidad en ninguno de estos casos, en mi modestísima opinión, se baja al caso concreto y termina diciendo que la institución demandada debió solucionar el problema de la familia XX y que se debe priorizar el interés superior de los niños, y en función de ello, e invocando los artículos 45, 72 y 332 de la Carta, entiende que la situación de vulnerabilidad y los instrumentos internacionales a los que hizo cita y la condición de extrema pobreza que viven esta familia hace lugar al amparo y condena al Ministerio de Vivienda de igual manera que en el caso anterior. En este caso va al Tribunal de Apelaciones de segundo turno, y curiosamente el Tribunal de Apelaciones, al estar desintegrado, le faltaba un miembro, entra un miembro del Tribunal de Apelaciones de primer turno del caso anterior, y entonces al final conforman la mayoría los ministros del tribunal anterior, y quedan los ministros propios del tribunal discordes en este fallo, porque en este fallo no hay unanimidad, sino que hay discordancia. Bien, empiezan a repetir y a trabajar, como dije en la situación anterior, el tema de la vivienda adecuada y las invocaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia.
empieza a haber alguna cita que no había habido en el caso anterior sobre argumentos de autoridad, en el sentido de que citan a Cajarville, cita a Alberto Ramón Real. Bueno, también el por qué los casos de familia se discuten a través de la ley de amparo, pero ninguno, ni en el caso anterior, ni en este, ni en el tercero, se analizan los extremos de las exigencias de la ley 16.011 que solemos ver cuando vemos un amparo en materia civil o en los tribunales de apelaciones, es decir, la ilegitimidad manifiesta, cuáles son los derechos vulnerados, o sea, por lo menos no se hace de la misma manera. El derecho vulnerado, en el primer caso se hizo basándose en la vivienda y la salud, en este último caso solo en la vivienda y en la vida digna. También citan un caso como antecedente de que se les había dado a una familia una solución de alquiler por determinado tiempo, y se empieza otra vez a hacer todas estas citas sobre el derecho a la vivienda en los folletos de la ONU y del Hábitat, y empieza a trabajarse el concepto de vivienda adecuada con vivienda decorosa de acuerdo con la Constitución, o intentan hacer un paralelismo. Citan la ley 13.728, que en su artículo primero dice, reza que toda familia, cualesquiera sean sus recursos económicos, debe poder acceder a una vivienda adecuada que cumpla el nivel mínimo habitacional defendido en esta ley. Es función del Estado crear las condiciones que permitan el cumplimiento efectivo del derecho. Yo aunque si bien no hay citas exactas de la apelación del ministerio, me infiero que el ministerio empezó a presentar todos los planes que tiene, las diversas opciones habitacionales, para demostrar que no hubo omisión, sino que el Estado, en cumplimiento de toda esta normativa internacional, tiene ofertas que no necesariamente ninguna se pudo adaptar a las condiciones de esta familia. Entonces termina el tribunal diciendo, del antecedente emerge acreditado que la parte actora, al promover estas actuaciones, tenía vulnerado su derecho a vivir en una vivienda adecuada. Y repito lo de adecuada porque es el concepto que se señala en más de una ocasión en la sentencia, y por consiguiente su derecho a una vida digna, y en consecuencia la ilegitimidad manifiesta deriva de la omisión estatal, lo que impone confirmar la recurrida, cuando, como les decía en la cita, el Estado pretendió señalar que tenían una cantidad de planes, pero que ninguno podían encajar. Y terminan diciendo, por ello el derecho a vivir en una vivienda digna que tienen los actores, y en particular los dos niños, solo se restablece si cuentan con la misma. Hasta ese juzgamiento, el dictado de la resolución de la orden de entrega y que se ejecute la misma llega a su jurisdicción. No se formularán condenas procesales. En el caso de los ministros discordes, bueno, adhieren a la posición de que se trata de disposiciones programáticas, que la obligación del Estado es de tener políticas adecuadas para crear condiciones, sí que señalan que la Agencia Nacional de Viviendas, y que se ha demostrado que habrían cumplido el Estado con tener políticas públicas al respecto. Y los ministros discordes, bueno, dicen que el ministerio lo que debe hacer es coordinar las acciones, planes y programas intersectoriales implementados por el Poder Ejecutivo, y bueno, no concuerdan con la mayoría. El tercer caso es el caso donde el juez hace mayor énfasis en intentar dar sus argumentos. Es también una sentencia del 5 de abril. En este caso son dos familias, que es una señora con su hija pequeña, pero con otra hija grande, con su yerno y con un niño. Ese es el núcleo familiar. También están ocupando en el mismo predio.
vuelven a repetirse los argumentos de la parte actora y de la parte demandada, siguen en ningún caso de señalar el tema de la justicia penal y del fallo pasado en autoridad de cosa juzgada, siguen sin mencionarse, y en este caso el magistrado de primera instancia, déjenme buscar lo que tengo marcado, entiende que ha quedado demostrado en forma notoria que no se ha dado ninguna respuesta en la tutela del derecho a la vivienda, que clara e indiscutiblemente resulta lesionado, lo cual ilegítimamente colide con el reconocimiento de dicho derecho expresamente tutelado por la Constitución de la República y demás normas citadas, debiéndose tener muy especialmente presente que si bien la acción de amparo no impide la interposición de recursos administrativos, la misma procura dar una inmediata tutela a los derechos lesionados, en tanto resultan notorios los perjuicios que derivan de la demora que naturalmente insume la tramitación de los recursos. No me doy cuenta por qué quiere hablar de los recursos el magistrado cuando en este caso no se daba esa condición. Y termina diciendo, en otro orden, a juicio del sentenciante, asiste razón a los promotores cuando su demanda señala que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial dictó una resolución, otra vez cita en el caso de hace 2 años de una familia que tampoco encajaba en ningún plan habitacional y se le encontró una solución excepcional, y dice, a juicio de la sede surge plenamente demostrado la omisión del Estado a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para darle a los promotores una respuesta concreta y efectiva a fin de proteger el derecho a la vivienda digna, el cual se encuentra seriamente vulnerado, y tal omisión o inacción estatal denota una ilegitimidad manifiesta del demandado, lo cual lesiona abiertamente el referido derecho reconocido constitucionalmente a los actores. La sentencia fue apelada, en este caso fue al Tribunal de Apelaciones de primer turno, que como al estar desintegrado también en este momento se conforma y también hay una discordia. Y otra vez citan los mismos argumentos del derecho a la vivienda, rechazan todas las excepciones y vuelven a hacer las mismas, el mismo tipo de argumentación en cuanto a los pactos internacionales, que el amparo es correcto porque el derecho internacional de los derechos humanos incorporado por la ley al sistema interno y la Convención de los Derechos del Niño, así lo presionan. Otra vez trabajan el término de la vivienda adecuada y en este caso el tribunal dice, no se discute que la medida de prohibición de ingreso al asentamiento derivará inevitablemente en dejar sin hogar a los niños y exponerlo a otras violaciones de derechos humanos, además del derecho a la vivienda, como puede ser la desintegración familiar. Adviértese que la pretensión articulada al demandar contra el Estado no consiste en que se entregue sin más una vivienda a los niños, sino brindar una solución habitacional, que es lo que se dispuso correctamente en la sentencia recurrida. El artículo 45 de la Constitución de la República no es solamente una norma de naturaleza programática que dependa exclusivamente de los planes nacionales de vivienda y de acuerdo a los recursos del Estado. En ciertos casos, como el presente, donde está en juego el bienestar de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, como son los niños, existe una verdadera obligación del Estado en brindar una solución inmediata. Los derechos fundamentales consagrados en la Constitución no pueden quedar librados a consideraciones administrativas, presupuestales o económico-financieras, de modo que surgiendo acreditado que el Estado, Poder Ejecutivo, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial, está omiso al no otorgar una vivienda adecuada a la familia de los actores, se configura el requisito legal de manifiesta ilegitimidad. La condena a brindar una solución habitacional a estos niños no vulnera el principio de separación de poderes ni sustituye a la administración en el diseño e implementación de políticas públicas. Simplemente detecta la vulneración de un derecho y por ello ante la omisión estatal dispone lo necesario para que esa vulneración cese. La única violación de derechos que puede existir en el caso
así es que la administración se inmiscuya en forma de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. En este caso también hay una discordia y la discordia es similar a la que señalé en el caso anterior. Bien, esto es el panorama de los tres casos y las tres sentencias. Lo paradigmático, por ejemplo, es que en uno de los casos, porque no sé si los otros dos se cumplieron, porque estaba la discusión si con las astrentes y que el ministerio decía que no tenía viviendas para darles, pero en el que les proporcionaron, que estuve buscando información, que es el caso de esta mamá con estos 5 niños, la señora con 4.500 pesos, en la sentencia dice que la señora se tiene que hacer cargo de todos los gastos que le implica la vivienda, y me pregunto cómo va a ser, cómo va a poder pagar la luz y los gastos comunes o las expensas que tenga de ese tipo si la señora carece de todos los ingresos. O sea, no sé qué solución, si el Ministerio si el MIDES también habrá intervenido en el caso o estarán buscando alguna, porque si no la solución tampoco va a proteger los derechos vulnerados que evidentemente tienen esos niños y esa familia. Ese más o menos es el caso y hasta acá me quedo. Por ahora me quedo por acá. Muchísimas gracias, Alicia, muy ordenada toda la presentación. Yo lo había planteado que iba a hacer algún comentario en función de lo que dijera Alicia, ¿verdad? Bien. Quiero aclarar que no tengo el propósito de formular críticas ni trazar loas, simplemente señalar puntos. Bien. Entre los aspectos que me parece de interés menor del punto de vista jurídico es el tema de la competencia. Hubo gran habilidad de presentar la problemática ante juzgados de familia. Era muy obvio que la posición de los juzgados de familia y tribunales de familia respecto a este tipo de problemática difería respecto de la que hipotéticamente podía darse en los tribunales de apelaciones en lo civil o en juzgados en lo civil. Otro aspecto que en alguna oportunidad lo pusimos de manifiesto con Gianella Bardassano es el de los aspectos penales que ya estaban comprometidos. Como bien señalaba Alicia, llama la atención que esos tópicos fueron tardíamente presentados, yo diría hasta casi extemporáneamente presentados. Aclaro que a mí me ha resultado bastante difícil acceder a toda la información sobre este tema, ¿verdad? Producto de que lo que se publica en la base de datos del Poder Judicial no es completo. Entonces... Sí, Eduardo, sí. yo intenté agendarme para ver algún expediente antes de salir para acá y no fue posible, claro. no había forma. Porque para hacer algo normal habría que haber accedido a los expedientes y ver todas las argumentaciones. Exactamente. Bueno, o sea que son puntos que desde mi punto de vista son menores. Es el de la habilidad de haber elegido juzgado de familia y el tema penal. Quiero entrar a los que me parecen temas mayores, pero es simplemente mi opinión. Yo analizaría si los 3 jueces de primera instancia y los miembros de los tribunales de apelaciones de familia realmente tuvieron presente que actúan como jueces constitucionales.
me formulo la pregunta porque encuentro un muy oscilante camino en cuanto a los verdaderos problemas que me parece plantea el caso. Está la problemática del artículo 45 de la Constitución. Yo me hago cargo que si uno se ubica en la doctrina de hace medio siglo o 60 años, la posición que se encontraba adoptada como dominante era la de que el artículo 45 constitucional era una disposición programática. Me refiero específicamente a Grosse-Piel, que hasta donde llega mi conocimiento fue el primero que calificó expresamente como disposición programática, al artículo 45 de 1966, lo fue reiterando en las sucesivas ediciones de su obra sobre evolución constitucional del Uruguay, hasta incluso la de 2005 de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coautoría con quien habla. Y una de las opiniones que fue de peso en su momento fue la de Frugone Schiavone, en el libro de Presidencia de la República titulado Una política nacional de vivienda, en que a partir del artículo 45 construyó lo que después se generalizó y aparece en estas sentencias, en votos disidentes, como que el cumplimiento del artículo 45 se produjo en virtud de que el Estado expidió la ley de Plan Nacional de Vivienda y sus sucesivas modificaciones. El tópico de si el artículo 45 es o no es una disposición programática y qué consecuencias tiene para el examen de las cuestiones que se plantean aquí, me parece que está replanteado en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, incluso de este año, en que miembros de la misma hacen referencia a ese punto. Habrán visto que los últimos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia, que lateralmente tratan sobre el artículo 45 constitucional, suelen ceñirse a una cita del profesor Daniel Hugo Martins de la edición última, digamos, de su Constitución Uruguaya anotada, edición La Ley, poco antes de su fallecimiento. O sea que me parece que hay un problema con el artículo 45 de la Constitución. Yo en un trabajo que me pidieron sobre esto hace unos días, cuando se publique se los paso, planteaba que una de mis preocupaciones es si el artículo 45 es una disposición de mínima o de máxima. Cuando uno hace impactar, y Martín en esto es experto, uno hace impactar el derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno, bueno, se plantea esa cuestión de cuál es la disposición de mínima y cuál es la disposición de máxima. Yo creo que en realidad, de alguna manera, eso pesa. Si yo comparo la disposición del artículo 45 con perdón que estaba tratando de hacer entrar a Lucía Giudice. Si uno decía que si comparo el artículo 45 con las disposiciones a las que Uruguay se ha obligado, bueno, probablemente el artículo 45 sea una disposición de máxima. Y en definitiva no me parece imposible asignarle determinada naturaleza al artículo 45 con esa conclusión. En ese punto de relación entre derecho internacional y derecho interno constitucional,
yo visualizo lo que relató Alicia en función del texto de las sentencias como una tendencia a admitir un soft law. El recurso al concepto de vivienda adecuada, casi como sustitutivo de la expresión constitucional. De estas sentencias, otro punto que me llamó la atención, y esto lo relaciono con la actuación como jueces constitucionales, es que no encontré en ellas que se trabajara la idea del amparo constitucional. Esa idea que desarrolló Casinel Muñoz a partir del artículo 7 de la Constitución, distinguiéndolo del amparo legal, diríamos, de la ley 16.021. Y tampoco vi trabajada la noción del amparo convencional de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Ahí me parece que hay un punto en el cual convendría que los jueces uruguayos insistieran en el tema. En alguna actividad que he tenido en el exterior estos últimos días, he encontrado unas referencias a estas situaciones realmente preocupantes. Acá no hay ninguna sentencia, no hay ningún pronunciamiento de un órgano jurisdiccional internacional o supranacional respecto a Uruguay. Me refiero a que el planteo ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas no genera técnicamente una condena. Es una condena en términos vulgares, no una condena en términos técnicos jurídicos. Ese camino todavía no ha concluido hasta donde llega mi escaso conocimiento en el tema. En estos puntos, yo me pregunto si no existió un escaso tratamiento de la noción de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Me trajo a la memoria algo que suele recordar Eduardo Ferrer Macreu Poisson, desde que asumió como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y yo mismo tuve oportunidad de escuchárselo a don Héctor Fixamurio. Un texto sin contexto es un pretexto. Y bueno, probablemente si nos ubicamos en el Uruguay de 1966, un texto, el artículo 45, sin un contexto y sin una cultura tendente a su cumplimiento, sirvió durante muchos años como un pretexto. Ahora Uruguay ha ratificado diversos instrumentos internacionales que me parece que son relevantes en este aspecto. ¿Cuál es la disposición máxima dentro de los instrumentos internacionales que ha suscrito Uruguay? Desde mi punto de vista, se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ratificado por Uruguay en la época del gobierno de Pacheco Areco, y que, curiosamente, es la norma que antecede temporalmente al artículo 45 constitucional uruguayo. Lo que estaba en 1966 en el ambiente en materia de vivienda es lo que dice el pacto de 1966 precisamente. Eso llevó a que naturalmente la disposición constitucional uruguaya número 45 fue una disposición de avanzada en el derecho constitucional comparado. Hoy, bueno, está dentro de
del grupo de constituciones que tienen ese tipo de disposiciones. En definitiva, señalé algunos puntos muy someramente de aspectos que me voy a permitir repetir. Me parece que habría que profundizar. ¿Cuál es el rol del artículo 45 de la Constitución? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? ¿Cómo se integra el contexto del propio artículo 45? Me parece además que es altamente impreciso combinar el 45 con el 46 a los efectos de construir la respuesta sobre la naturaleza jurídica del 45. El rol como jueces constitucionales, dije, la falta de desarrollo del amparo constitucional, la cuestión de la progresividad de los derechos. Ahí sí, me parece, hay un problema que requiere seguimiento. Eso es en lo esencial el comentario que me merece la excelente exposición de Alicia. Y bueno, espero la participación de todos. Jaime, conectate. Ahí está. No, algún comentario. Este es un tema que a mí me preocupa y no solamente por razones jurídicas. Creo que es un tema complejo, muy difícil. Lo que yo pueda decir y sentir estará dicho desde la sensibilidad y el dolor, porque una situación de una madre con 5 criaturas pequeñas, que tiene un ingreso de 5.000 pesos por mes, aunque probablemente los beneficios que haya quizás ni siquiera esté en condiciones de obtener todo lo que el sistema le podría dar cuando se tienen 5 niños, ¿no? De corta edad. Yo lo que digo es que el problema quizás radique en el hecho de tener 5 niños, o sea, hay algo más allá. El problema no es solamente un problema de vivienda, es mucho más que un problema de vivienda. Yo creo que acá hay alguna cosa que es metajurídica, ¿no? O sea, que el artículo 45 es una norma programática. Bueno, nosotros venimos diciendo eso hace décadas. Es una norma programática y el propio artículo 45 tiene elementos, me parece a mí, como para sostener esto. Cuando dice la ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica, la ley propenderá. No quiere decir que la ley tenga una varita mágica del tipo Harry Potter, ¿no? Y pueda transformar una realidad que puede ser muy compleja, muy dolorosa, y que no es la realidad nacional, es la realidad universal, ¿no? Los derechos son universales y para todo el mundo, pero desgraciadamente, en fin, operan algunas cosas en la realidad. Por ejemplo, la ley de gravedad, que debe ser la única ley que no se puede derogar, digo yo, ¿no? Yo lo que a mí me preocupa, digo, una de las cosas que me preocupa la problemática, sin duda, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me preocupa es qué pasa cuando el Estado no puede. Porque en definitiva estamos hablando de un problema de recursos. Y cuando los recursos no existen, puede el Poder Judicial decir, bueno, a partir de ahora terminemos con la enfermedad, terminemos con la diferencia social, terminemos con este tipo de problemática. Es un mecanismo idóneo. Esto pasa porque esta gente se vio impelida, por lo menos estos probablemente, ¿no? A ocupar ilícitamente un predio y entonces terminamos con la posibilidad, con la propiedad de privada y barremos con eso, inventamos otro tipo de sistema y eso funciona. Tal vez sí, tal vez no, no sé, probablemente más no
que sí, pero bueno, no me voy a poner a pensar en eso. Digo una cosa muy menor y muy lateral, esa tendencia yo la he visto, he ganado alguna cosa en segunda instancia a pesar del talento de la magistrado de primera instancia. Cuando un ministerio dice yo no tengo la culpa, yo estoy de acuerdo, me sucedió en el caso que recuerdo, la culpa la tiene la Contaduría General de la Nación. Demande al Ministerio de Economía, es en garantía al Ministerio de Economía, pero ¿y cómo? ¿Cuántas personas jurídicas hay, no? Bueno, el Tribunal de Apelaciones nos dio la razón, bueno, pero digo, es un tema lateral, pero como se mencionó, lo señalo. Pero vuelvo a insistir, ¿qué pasa cuando no hay recursos, cuando no se puede? ¿Cómo se arregla eso? Y esto se aplica, por supuesto, para esta problemática, para los medicamentos de alto costo. En fin, ¿cómo hay que, en definitiva, hay que encontrar equilibrios y sensateces? Y bueno, no es fácil, ¿no? No siempre es fácil. Gracias, Jaime. ¿Quién quiere seguir? Don Martín Rizo. Yo sigo sin poder levantar la mano, cosa que me gustaría porque me parece que es lo adecuado. O no sé o no puedo, no como la historia. Te vamos a dar un curso acelerado. Yo en primer lugar quiero decir que la primera vez que escuché de estas sentencias en la prensa, que leí en la mañana, me generó una cierta perplejidad. Es decir, este amparo en sede civil hubiera sido rechazado. En segunda instancia hubiera tenido 7 formas de rechazo. Primer turno, segundo turno, tercer turno, cuarto, quinto, sexto y séptimo turno. Y en primera instancia seguramente también hubiera sido rechazado. Entonces, de punto de vista de cómo manejamos esto, cómo se maneja esto en el Poder Judicial, ¿no? Criterios tan disímiles, ¿no? A mí personalmente no me gustan ninguno de los dos criterios, ni los rechazos de sede civil, ni lo que se hizo en este caso. Como un comentario, no para desarrollar, me parece también que la temática de esta sentencia de amparo justificaba una solución estructural. Acá sí que lo que hubiera correspondido es una sentencia estructural y no una sentencia que analizada individualmente es imposible de ejecución. Le podrán dar la vivienda a esta persona en 24 horas, a la segunda, a la tercera y a la cuarta no. O sea que acá se hubiera precisado una sentencia estructural. Pero sobre el tema de fondo rápidamente. Yo hace tiempo que he sostenido que el artículo 45 hay que separar las dos oraciones o los dos incisos que tiene. El inciso primero es preceptivo, es tan preceptivo como puede ser el artículo 7. El derecho al goce de vivienda decorosa no está condicionado a ninguna actuación del Estado, sino que es un derecho que surge directamente de la Constitución. Lo que no surge de la Constitución es que el Estado tenga que darle una vivienda a todo el mundo. Y ahí sí, en la oración segunda, que ahí sí es una norma claramente programática, a mi juicio, ahí surge claramente que lo que tiene que hacer el Estado no es dar vivienda, sino lo que dice el artículo, propugnar a la adquisición, etc. Pero yo creo que lo que decía Eduardo del problema del juez constitucional, yo no entiendo por qué se focalizaron tanto en el artículo 40. Bueno, perdón, el artículo 45 aparte tiene una diferencia muy clara con el artículo 44. En el artículo 44, y es lógica, en el artículo 44 lo que dice la Constitución es que el Estado brindará asistencia gratuita a los indigentes y carentes de recursos suficientes. Ahí tenemos una norma claramente preceptiva de cumplimiento ineludible para el Estado. Inteligentemente el constituyente se dio con la vivienda, no podemos hacer eso por un problema económico y de ahí la diferencia. Yo creo que acá se debieron haber analizado otros artículos, junto con el 45, la protección de la familia, la protección de la infancia, y quizá de ese punto, y no me meto con el derecho internacional, que Eduardo lo estaba mencionando, quizá desde ese punto de vista se podía llegar a una solución muy parecida a la que se hizo. Ahora, yo hubiera razonado más en un esquema tipo Casinelli, como nos enseñó Casinelli allá en los años 80, ¿verdad? Las normas preceptivas son de ejecución inmediata, las podemos solicitarle a cualquier juez que disponga su cumplimiento, y las programáticas. Y bueno, las programáticas pueden ser imperativas o facultativas, y la de subtipo imperativo tienen 4 efectos: derogación de normas anteriores, servir como argumento para el postulado de la inconstitucionalidad de normas posteriores opuestas a la norma programática, y pueden generar incumplimiento del Estado. El Estado puede incumplir la Constitución por no cumplir una norma programática. Y ahí viene el problema. Un juez puede obligar al Estado a cumplir con una norma programática,
Y ese es el verdadero meollo acá. El juez puede intimarle al Estado a que cumpla, a que establezca programas, por ejemplo, esto de que si no tiene ingresos no puede acceder a vivienda. Eso no sé de dónde lo sacó, eso lo inventó un ministro. Pero ¿de dónde sacó ese tema que una persona que no tenga ingresos no puede acceder a la vivienda? Me parece que es un invento. Y yo creo que es ahí donde está el problema, ¿verdad? Una norma, una sentencia más general, una sentencia estructural, estableciendo determinadas pautas para el Estado. Y el problema es hasta dónde puede llegar el Estado. Martín, ¿me Sí. permitís una pequeña interrupción? Sí. Disculpame. En primera instancia se solicitó información sobre si existían líneas de créditos que permitiesen a los, me parece que ingresos menores a 15.000 pesos acceder a vivienda. Y la respuesta del ministerio fue que no existían. Así que no hay líneas posibles de acceso. En el menú de cosas que tiene el Estado, tanto el Estado central como la administración descentralizada, no hay para esa gente. Bueno, fue lo que quise decir. ¿A quién se le ocurrió que la persona que no tiene ingresos está excluida del artículo 45? Si no tiene ingresos, el aporte estatal va a tener que ser mucho mayor. Simplemente esa es la realidad, ¿no? Es decir, yo creo que acá se debió haber ido, si se quería trabajar, ir por una sentencia estructural. Claro, todos nos acordamos lo que le pasó a Cristina Cabrera cuando se mandó aquella sentencia estructural, las cosas que dijeron en el Tribunal de Apelaciones cuando la revocaron, ¿no? Debieron haber ido por una sentencia estructural y el problema era hasta dónde podía el juez, hasta dónde puede el Poder Judicial, tratándose de una norma programática, porque si fuera una norma preceptiva no cabe duda que puede ir hasta donde tenga que ir, hasta dónde puede el juez decirle, bueno, mire, a partir de la próxima rendición de cuentas usted tiene que tener un fondo de determinadas características, tiene que empezar a constituir, y fundamentalmente tiene que empezar a tomar soluciones de otro tipo. Por ejemplo, las evidentes era subsidiar el alquiler, subsidiar una habitación en un hotel. Hay muchas situaciones. Lo que pasa es que, claro, acá se engantillaron con la vivienda, que le tienen que entregar una vivienda, y se llegó a una solución que me parece que era un poco insostenible. Yo creo que ese es el tema. Sentencia estructural, y el problema es hasta dónde le puede imponer obligaciones un juez, reparando que el inciso segundo del artículo 45 es programático. Nada más. ¿A qué te referís exactamente cuando decís una sentencia estructural? O sea, por ejemplo, ¿qué cosa? Y una sentencia estructural en Uruguay, que yo sepa, tuvimos dos, ¿verdad? En realidad tuvimos una sola, la única verdadera sentencia estructural es aquella de hacinamiento carcelario hace ya como 10 años de Cristina Cabrera. Y después la sentencia estructural... La otra es muy primitiva, es la de Barcelona, es casi un impulso de brutal ferocidad, cuando ordenó sacar a todos los niños de la calle, que todo el mundo se creyó que estaba haciendo un saludo a la bandera, lo sacaron. Una cosa increíble, esa sí que fue efectiva. Como Perdón la interrupción, Martín, porque me acordé, siempre me acuerdo y no lo logro encontrar, una sentencia, estoy seguro que debe ser del año 1989 o comienzo del año 1990, de un juez que hizo prácticamente un plan de vivienda al Poder Ejecutivo. Alonso Oliar. Alonso Oliar, del CIVE séptimo. Creo que sí. Y terminó muy mal para el Tribunal juez. de Bermúdez. Sí, y terminó muy mal para el juez. Bueno, perdón la interrupción, Martín. Un día tendríamos que hacer una investigación para ubicar todas las sentencias de ese tipo, aunque incompletas o primitivas. Estaba la que le ordenó al INAU retirar los módulos metálicos, un amparo de Viana, siendo fiscal. También puede ser, sí. Tendríamos que hacer una pequeña investigación sobre eso. Perdón que le estaba contestando a Jaime la pregunta. Ahora me sacaste, ahora pasó el coágulo, me falló la oxigenación cerebral y no me acuerdo qué le estaba diciendo a Jaime. Jaime preguntó un ejemplo de sentencia estructural. Las sentencias estructurales vienen del debido proceso estructural de Estados Unidos y su explosión fue básicamente en Colombia, allá por los años 90, alguna todavía a principios de este siglo. Y después, prácticamente en todos los países de América Latina, encontramos estas sentencias que tienen un efecto totalmente atípico. No es el condénase a tal cosa, sino que son sentencias en las cuales los jueces avanzan y toman, en cierta forma, invaden lo que tradicionalmente, no jurídicamente, son competencias administrativas.
¿verdad? Y toman decisiones y establecen pautas y distintas obligaciones. En el caso de Cristina Cabrera también, ella ordenó cerrar determinados módulos de la cárcel, dar un plazo de no sé cuántos días para que se separaran a los procesados y a los no procesados, y así fue avanzando y estableció distintos plazos para que el Estado lo cumpliera. A eso es a lo que habitualmente se llama sentencia estructural, que en Uruguay, por lo que yo conozco, yo la única que conozco, no conocía la que está mencionando Daniel y Eduardo, pero la de Cristina Cabrera fue violentamente revocada por el Tribunal de Apelaciones de sexto turno, sentencia redactada por el doctor Chalar. Acá no sé qué pasó. ¿Quién continúa? Lucía, tienes la palabra, la mano levantada. Adelante, Sí, Lucía. hola, buenas noches. Primero pedirles mil disculpas por la llegada tarde, estaba en una reunión. Lamento muchísimo haberme perdido la presentación de Alicia, que la voy a ver en YouTube, ni bien termine acá la reunión. Quería decir algunas cositas que me parece súper interesante este tema, que bueno, que tiene puntas por todos lados. La primera, y creo que cuando yo ingresé, Eduardo, tú estabas refiriendo a esto, pero lo agarré por la mitad, así que puedo sospechar que estabas hablando de esto, que es la idea de los tribunales constitucionales. A mí con los amparos, y sobre todo con los amparos por medicamentos, y ahora con los amparos por vivienda, pero claro, en el caso de los amparos por medicamentos, que es mucho más obvio por el volumen de sentencias que tenemos, siempre me queda la duda de los tribunales de apelación que tratan estos asuntos, que en definitiva la función que están teniendo es de tribunales constitucionales cuando interpretan derechos que se encuentran establecidos en la Constitución, ya sea entendidos de forma explícita o implícita. Y justamente de la reunión de la que yo venía es un amicus con el que estamos colaborando para un asunto en la Corte colombiana, y es en un proceso de tutela. Entonces, claro, los procesos de tutela son, si se quiere, lo más parecido que acá tenemos en cuanto a procesos de amparo. Y los procesos de tutela en la Corte colombiana los resuelve una sala de la Corte colombiana, es decir, que hay una única palabra definitiva que interpreta, si se quiere, el derecho establecido en la Constitución y el caso concreto. En el caso de Uruguay, y esto sobre todo lo pude ver estudiando los procesos de medicamentos, son distintos, la última palabra, digamos, está desperdigada entre diversos tribunales a la vez. Y todos, digamos, si bien hoy en día muchos coinciden entre ellos, podemos ver que en efecto hay posiciones encontradas. Eso explica que en casos muy parecidos algunas personas accedan a esos medicamentos que se solicitan y otras personas no. Entonces, algo que quizás me gustaría conversar con los constitucionalistas es justamente este punto, de cómo ven este hecho de que haya diversas últimas palabras en asuntos como estos, o sea, en materia de interpretación constitucional, porque en definitiva se trata de eso, más allá de que formalmente no esté así determinado. Y lo otro que me interesaba era este asunto de la diferencia entre el 44 y el 45 que Martín señalaba. Hay una diferencia quizás un poco, quizás es de palabras, pero yo creo que en efecto tiene consecuencias prácticas, que es que directamente la gran diferencia es que mientras que el artículo 45 habla de un derecho, expresamente lo dice, o sea que todo habitante de la República tiene derecho a gozar de una vivienda decorosa, el artículo 44 no lo dice expresamente. Y uno podría decir, bueno, en realidad nada, fue con el tiempo, de alguna manera el 45 se incorpora después, pero a mí lo que me llama la atención es que teniendo la posibilidad, el constituyente, de decir que todos los habitantes tienen derecho a la salud, o decirlo de una forma más explícita, cuando ingresan, cuando de alguna manera incorporan el 45 con esta redacción, la referencia no se hace en materia de salud. Entonces me parece que también hay una diferencia sustancial que más que palabras tiene que ver con qué es lo que podemos exigirle al Estado en todo caso. Creo que en el caso de vivienda, más allá de que está establecido que el Estado tiene que legislar y demás, creo que las personas que reclaman vivienda por esta vía incluso están en mejores condiciones desde el punto de vista jurídico constitucional para hacer un reclamo más que con el artículo 44, pero es solo una impresión, nada más. Gracias, Lucía. Yo levanté la mano porque quería hacerte una precisión sobre mi posición. Yo cuando usé la expresión jueces constitucionales, lo hice en el sentido de que cualquier juez
del nivel que sea, que va a resolver una cuestión que compromete a la Constitución, actúa o debe actuar como un juez constitucional. En ese sentido, lo tomé como se utiliza desde el Congreso de Cancún, en México, con el título El juez constitucional del siglo XXI, y que después vía alguna doctrina española y mexicana, y llega a generalizarse en América Latina con la expresión juez constitucional. O sea, en algún sentido contrario a eso, ¿no? Todo juez, cuando resuelve este tipo de cosas, actúa o debería actuar como juez constitucional. Perdón la precisión. Esto pasa cuando uno entra en la mitad. Claro. No, es comprensible, Lucía, es comprensible. Es simplemente como aclaración, no como... No había ningún reproche, ¿no? Porque entre todos tenemos que construir, ¿verdad? Y eso ayuda. Martín, que no sabe levantar la mano, a ver. No sé, es horrible. No, sobre lo que decía Lucía, hace aproximadamente 10 años en el Grupo de Justicia Constitucional de la Konrad Adenauer analizamos este tema entre todos los países que que tienen representante ahí respecto a amparo, y llegamos a una solución de lo más curiosa. El único país en que los amparos no llegan a la Corte Suprema o a un tribunal constitucional, que obviamente nosotros no tenemos, es Uruguay. En los otros países pueden llegar o directamente son resueltos. Pero se daba una situación increíble en aquella época, estoy hablando hace 10 años, hoy no. En materia de amparo estábamos mucho mejor nosotros que cualquier otro país de América Latina, salvo Costa Rica, porque en aquella época la famosa Sala 4 de la Corte Constitucional era excepcional cómo funcionaba. Entonces, claro, ahora se nos dio vuelta el tema. Yo personalmente prefiero una interpretación abierta, que haya varias interpretaciones. Creo que eso es lo que enriquece, eso es lo que permite la evolución jurisprudencial, aunque en determinado momento pueda haber sentencias en contra. Ahora, no tengo más argumento, que me convence más esto, quizá porque es lo que más conocí. Y lo segundo, sobre lo que decía Lucía, a ver, me parece que son cosas distintas. El artículo 44 establece una obligación del Estado de brindar asistencia médica a los indigentes o carentes de recursos suficientes. En el artículo 44 tenemos un derecho que no está mediatizado a la ley en la primera oración, y después viene una norma programática. Y esto pasa en la Constitución. El derecho al trabajo. El derecho al trabajo también está en la Constitución, está en el artículo 7, en el artículo 36 y a partir del artículo 53. Pero el Estado no tiene la obligación de proporcionar, esto lo dice siempre Manini, el Estado no tiene la obligación de dar trabajo. Es más, tenemos normas, el artículo 67 que nos habla de seguro de desempleo, y el artículo 54, que papelón creo que es el 53 o 54, que habla de que la nación procurará brindar con preferencia a los ciudadanos que se puedan dedicar sus energías corporales, intelectuales, en una actividad redituable. Pero no me parece que sea tan conflictivo, ¿no? A veces la Constitución dice que esto lo tiene que hacer el Estado, y a veces queda más abierto con normas programáticas. Por eso mi duda es hasta dónde le puede ordenar a un juez que vaya en el cumplimiento de una norma programática, porque ahí es donde está, a mí me parece que está el problema, perdón. Jaime. Tienes que conectar, Jaime, ahora sí. Sí. Hemos mencionado el artículo 44 y el 45. Yo creo que no se puede soslayar el 46, que habla del asilo, ¿no? El Estado dará asilo a los indigentes. Ahora, ¿cómo le damos, digamos, corporeidad al concepto de asilo, ¿no? Porque son conceptos indeterminados. De asilo, ¿qué es asilo y qué es indigente? Pero quizás en la situación planteada de la madre con los 5 niños, cuadre mucho más dentro de la hipótesis del 46 que todo lo otro. Entonces, es una idea para pensar, ¿no? Interesante. Muy bien. ¿Quién sigue? Estefanía. No he levantado la mano porque estaba intentando como ver por dónde hacer mi aporte, pero en realidad... Habla del soft law que fue aludido, Estefanía. Es que sí, iba a ir por ese lado en realidad, un poco sobre
que creo que es bastante interesante lo que generan estas sentencias en lo que es la determinación del estándar internacional como fundamento para determinar el contenido de un derecho humano. Y bueno, eso es una discusión que, bueno, cómo se trae a colación y el alcance en estas sentencias, que es algo que hemos discutido en varias instancias con algunas de las personas que estamos acá. A mí lo que me gustaría es en relación a lo que plantea tanto el dictamen del comité, como luego las sentencias, creo que hay como una disociación en lo que es, en lo que plantea el comité es tal como planteaba el profesor Rizo, en el sentido de que no plantea la seguridad de la tenencia, sin perjuicio de que haya observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que plantee que la seguridad en la tenencia es parte del contenido del derecho a la vivienda. O sea, cuando se hace la explicación de cuál sería ese alcance, se plantea como observación general, que bueno, lo vinculante de una observación general de un comité es general, no es aplicada al caso concreto, no surge directamente del tratado ratificado, bueno, se puede tener en cuenta como lo que es, ¿no? Como soft law. Pero en realidad cuando se lee el dictamen del comité no plantean la necesidad de la seguridad de la tenencia. Entonces en eso el comité no ingresó a decirle al Estado cómo, sino que lo que le dice al Estado, esto hay que solucionarlo y de forma inmediata, o sea, como cuanto antes da la situación. Entonces, el cómo fue una decisión de estatal, o sea, a nivel nacional. Y hay una cosa también a tener en cuenta, que en dos de las sentencias de los TAF, que excelentemente y de forma incluso más clara que la propia sentencia explicó Alicia, no hacen referencia en la fundamentación de la argumentación, o sea, en el considerando, a lo que planteó el comité. Como que en una lo mencionan en los resultandos, pero no traen lo que plantea el comité como fundamento del considerando, sino que luego hacen referencia a los tratados y a observaciones generales, etcétera, pero no específicamente a la orden del comité, que creo que eso está bueno en el relacionamiento, como que el Poder Judicial no está acatando una orden del comité. O sea, entonces en ese relacionamiento quizás me pareció interesante traer a colación sin perjuicio de que surja de los resultandos el proceso que se estaba planteando, que también mencionó el profesor Esteban, en el sentido de que hay como un proceso en vía internacional con lo que implica el proceso dentro del comité, con todo lo que ello implica respecto a lo vinculante o no, pero bueno, en ese relacionamiento del soft law que creo que su virtud, o no sé cómo llamarlo de forma no subjetiva, en el sentido del intento de determinar el derecho para bueno, creo que dar un poco más de contenido específico a esa pregunta que planteaba Martín, ¿hasta dónde, o sea, cómo se constituye ese derecho a la vivienda, ¿no? Llenarlo de ese contenido más específico, que creo que es el intento de esos estándares internacionales, pero de ahí a que sean una obligación concreta, con formato procedimental para el Estado, el cómo, es decisión a nivel nacional. Creo que ahí capaz que está bueno también ese vínculo entre lo constitucional y lo internacional que tanto nos desafía. No sé si fui clara, pero intenté. Estupendo, Estefanía. Muchas gracias, como Intenté siempre. traer esas dos cosas porque también a la hora de explicarlo, de decirte como también lo que bien planteaba el profesor Zapolinski de la situación, ¿no? De hecho, que claro, que nadie Claro. se apartó de una situación bastante complicada. Muy bien. Un premio para el profesor Rizo, que sabe levantar la mano. Recién la levantó. No. Es hacer algunos gestos, pero no tengo opción de levantar la mano. ¿Puedo Pero aplaudir? recién no la levantaste. No, puedo aplaudir, Ah. puedo hacer este gesto que fue el que le hice a Estefanía, puedo ponerme romántico, ¿verdad? Pero no tengo... En la línea de abajo. Asombrado también, pero Sí, en la no línea tengo de abajo. línea, pero no tengo línea abajo. ¿No? No sé, Bueno. no. Después te mandamos una captura de pantalla. Bueno. Paula, me pareció que podía ser que opinaras. Sí, ¿cómo están? Bien, yo creo que la pregunta a realizar un poco sintetizando también lo que venían diciendo, ¿no? La pregunta a realizar en este punto es ¿a qué le da de derecho el artículo 45 o el que consideremos o la norma jurídica aplicable, ¿no? en sentido amplio? O sea, ¿a qué tienen derecho los reclamantes en este punto? Que coincido que el artículo 45, más allá de la diferenciación en las oraciones que señalaba Martín, en lo que acá importa, digamos, es más que nada programático, pero
pero me parece que en eso no tenemos que olvidarnos que también es imperativa la disposición, con lo cual, en este a qué tiene derecho, y bueno, tiene derecho a que la ley justamente facilite la adquisición o facilite determinados programas para asegurar esa vivienda decorosa. Y eso yo creo que no es una cuestión que dependa de si hay o no recursos, ¿no? En definitiva, si estamos hablando de que hay determinados programas para determinados segmentos de población, pero no para uno que es justamente capaz que el más necesitado, creo que ahí el Estado o la ley, en el entendido del artículo, está en falta con esa obligación, y por ahí me parece que se podía haber dado, como decían, coincido, la solución estructural de haber ordenado hacer una política para este segmento de población que al parecer, y como señalaba también el profesor Ock, no tiene un programa específico para dar esta solución. Yo creo que ahí no estoy tan convencida de que tengan derecho a lo que le dieron, en definitiva, a que les aseguren una vivienda a cada uno, porque en definitiva ahí sí va a llegar a un punto en el cual el Estado va a fallar, ¿no? Y en definitiva no se está solucionando el problema, pero sí creo que sí, que el artículo le da derecho a que haya un programa, a que se legisle para ese grupo de población que al parecer no recibió o no se lo consideró en el cumplimiento del mandato que el artículo 45 le hace al legislador. Muy bien. Gracias, Paula. No sé quién quiere seguir. No vi ningún gesto ni mano levantada. Ah, Lucía, perdón, adelante. No, si nadie que no haya hablado no tiene nada para decir, me gustaría como insistir en una cosa que acaba de decir Paula, que me parece súper importante. Yo coincido, las sentencias que hicieron lugar a este reclamo, en efecto, no cumplen con lo que mandata el artículo 45 en todo caso. Y no tanto porque yo crea que tienen derecho a que el Estado de alguna manera establezca programas o legisle, sino que eso más bien es una obligación o un deber que se le impone al Estado en esa materia. Pero sí, me parece que está muy claro que en la primera oración, y no quiero ser reiterativa con esto de la referencia a que todo habitante de la República tiene derecho, pero en efecto dice que tiene derecho a gozar de una vivienda decorosa, con lo cual no es que se esté imponiendo, incluso en el caso que aceptemos, pongamos el caso que no es una disposición programática, supongámoslo, la Constitución no está estableciendo la obligación del Estado a entregarle una vivienda a los habitantes de la República, sino en todo caso asegurarles el goce de una vivienda decorosa. No se habla de ningún tipo de derecho de propiedad en términos absolutos, ni todo lo contrario. Entonces creo que ahí hay un asunto interesante para pensar el alcance del artículo 45. Creo que con el 44 pasa lo mismo y con todos los derechos, sobre todo con los derechos sociales, económicos y culturales, de cómo los tribunales determinan el alcance de esos derechos que están establecidos en la Constitución y a veces ni siquiera explícitamente escritos en ella. Sé que acá podemos tener como distintas posiciones sobre, bueno, si tienen que estar escritos, si no, el artículo 72 y demás, pero creo que ahí con el alcance de los derechos hay un asunto súper interesante para discutir. Era eso, Muy bien, estupendo. Con el artículo 72, que no entendí, artículo 72 mencionaste. No, me refería en general al 72, el bloque de constitucionalidad o las diversas fórmulas que le demos para hablar de derechos implícitos. Bien. ¿Cómo les parece que continuemos? A ver, a mí me gustaría decir una cosa, Eduardo. A ver, sí, Martín, por supuesto. Es decir, tratar de ir al concepto, ¿qué es una norma preceptiva? Dentro de todas las definiciones y conceptos que pueda haber, el que siempre se ha utilizado en Uruguay y en general en estas latitudes, ¿verdad? Incluso también Argentina, es una norma preceptiva es aquella de la que derivan directamente derechos y obligaciones. Desde ese punto de vista, la primera oración del artículo 45 con esta disposición es una norma preceptiva.
Si yo tengo un vecino que tiene mal de Diógenes y empieza a acumular basura, empieza a criar ratas y demás, cuando Alicia vuelva a Montevideo, le voy a llamar a ella invocando el artículo 45 para que intervenga la intendencia, ni siquiera un juez, para restablecer mi goce y disfrute de vivienda decorosa que me la está alterando mi vecino enfermo, ¿no? No lo está haciendo por gusto, puede ser mugriento simplemente, pero en este caso es enfermo. Y esto es lo que me pasa con una cantidad de derechos. Lo que varía es cuál es el grado de actividad, cuál es el grado de la obligación que tiene el Estado en cada situación. En el caso, por ejemplo, insisto, de la asistencia médica, el Estado tiene una obligación, no cabe duda. El Estado proporcionará, es el Estado dará, es una obligación, es evidente que es una obligación que tiene el Estado. Podrá gustar o podrá no gustar como no le gusta a la Suprema Corte de Justicia o a la mayoría de la Suprema Corte, bueno, no, ahora a la minoría de la Suprema Corte de Justicia, pero es una obligación. Y me parece sí claro que en el caso del artículo 45, lo que el Estado, la pregunta sería, ¿el Estado tiene que darle una vivienda a cada persona? No, eso no surge del artículo 45. El Estado es menos lo que tiene que hacer, tiene que tener planes. Y bueno, después habrá que evaluar qué tipo de planes. Cualquier plan, construir una vivienda cada 3 años, podría ser llamado plan o tiene que tener otro tipo de características, ¿no? Muy bien. Estaba tratando, mientras hablaba Martín recién, de distribuir el volumen pero no lo logré hacer después, aunque cuando terminemos lo hago. El volumen de la Fundación Adenauer sobre sentencias estructurales, aquel número 5, un tomo 5. Bueno, después se los paso, porque ahora no sé qué me sucede, cuando trato de hacer otra cosa no me deja el Zoom. Bien, sobre lo que decía Martín, yo he transitado líneas similares, ¿no? En cuanto a qué son disposiciones programáticas. Me acuerdo que en mi curso de Historia Constitucional, Constitución de 1934, hay 5 o 6 páginas sobre disposiciones programáticas, entre las cuales estaba esta ya. Y después, en general, de este lado del Río de la Plata, hemos compartido el análisis de Germán José Vidal Campos en cuanto a la categorización, a la calificación de las disposiciones programáticas como imperativas u otros calificativos, ¿no? Creo que en eso tenemos bastante acuerdos, ¿eh? Veo que levanta la mano Miriam Mora. Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo Hola. están? Bueno, Adelante, yo en realidad entiendo la situación de los actores de estos 3 casos que Alicia ha citado y su delicada situación que bueno, los compadezco, pero me preocupa de cierta forma la solución a la que arriban estas sentencias, en tanto estas explicaciones que Alicia nos dio de forma muy clara, a mi entender, crean, si se quiere, un derecho individual a obtener una vivienda, con cargo del Estado, por supuesto, a quienes litigan y tienen éxito en los juzgados, pero que si empiezan a ser muchos, evidentemente las acciones siguen existiendo este tipo de sentencia, bueno, pueden significar un perjuicio para muchos ciudadanos que no litigan. Entonces, por un lado, también el tema de la balanza, ¿no? Yo entiendo que el artículo 45, el inciso 2, es una norma programática, es una disposición programática, pero, por otro lado, el avance de los derechos humanos y, de cierta forma, el cambio de paradigma que estamos viendo mundialmente, creo que es necesario un desarrollo normativo de los derechos sociales que tienen base constitucional, porque de cierta forma entiendo que podrían evitar algunas cuestiones que se pueden hacer una bola de nieve y que llegue un momento en que el Estado no pueda dar cumplimiento. Quizás sean estas pocas sentencias, pero ¿qué pasaría si empezamos a ver en todos los juzgados de familia
diversos juicios sobre esta temática y bueno, se empieza a fallar en el mismo sentido. Quizás si yo hubiera sido juez, por suerte no lo soy, no tengo vocación, no tengo habilidades tampoco, hubiera optado por una solución diferente y pienso que, porque me puse a pensar qué hubiera hecho ante una situación desgraciada como esta, estas tres que nos explicó Alicia, y qué hubiera hecho como juez. Y bueno, y entonces quizás hubiera optado por una solución, sí de obligar al Estado, pero a pagar una prestación por un tiempo determinado, y de esa forma creo que no se afectaría tanto el derecho bueno, de muchos uruguayos, ¿no? Bueno, nada, eso quería significar y agradecerle a Alicia que en realidad nos explicó de forma clara y súper resumido todo lo que son las sentencias y este tema que creo que va a dar para seguir conversando. Gracias, profesor. Perfecto, muy bien, Miriam. Aunque Oscar llegó hace pocos minutos, estamos ansiosos por conocer su opinión. No. Alicia, ¿pediste la palabra? Sí, yo lo que digo en la solución de sentencia estructural realmente me parece que es fantástica la idea de Martín, porque el tema que hay es que en las tres sentencias citan informes de una arquitecta y de una asistente social, y en realidad la misma situación de vulnerabilidad que tienen estas tres familias que accedieron al amparo la tienen otra cantidad de niños que también están en esas condiciones, ¿no? Y ni quiero pensar, o sea, no quiero pensar, no, digo, es decir, hay muchos niños que están en estas situaciones y que viven en asentamientos en situaciones similares a las que describen las sentencias que yo señalé. Entonces digo, el tema tiene muchas aristas y claro, como decía Esteban, ¿no? Esto porque fue en un juzgado de familia, porque en un juzgado civil la solución efectivamente hubiese sido. Bien, Alicia. Una preguntita para ti, que no la debería hacer, pero igual, para Alicia. Sí. En el caso que la Suprema Corte de Justicia expidió la sentencia 319 del año 2020, un caso en que la Intendencia de Montevideo argumentó que el artículo 45 es una disposición programática que no genera ninguna obligación. ¿Lo debatieron en la interna? ¿O fue un argumento abogadil de la Intendencia en ese caso? ¿Cómo no sé se si debatió. Yo prefiero no hablar de ese caso porque tengo reserva de secreto, pero... perdón. Pero se discutió, sí. Lo traje a colación porque imaginaba la respuesta, pero lo traje a colación porque uno ve en ocasiones argumentos abogadiles, ¿no? Bueno, Daniel Ox, que te reincorporaste, seguramente no vas a aportar alguna idea. ¿Se me escucha? Sí. Sí, perfecto. No, yo tenía 2 o 3 apuntes. Primero, la cuestión de la programaticidad del 45, y el verbo ahí casi que nuclear es propenderá. Y propender en el diccionario es inclinarse o tender a hacer algo. Si en primera instancia se relevó y se pidió al ministerio que informase a la sede sobre si existían planes o líneas de acceso a la vivienda de la gente verdaderamente pobre con menos de, no me acuerdo si era 15 o 16 o 17 mil pesos. Y la respuesta fue no.
Bueno, lo que tenemos es un Estado que ha violado la Constitución, porque si bien es programática, esa programaticidad tampoco puede ser identificada con una decoración, con un ornamento que tenemos en la Constitución y que, no, bueno, usted tiene que propender. Si usted con su actividad me está reconociendo, con su inacción, me contesta un oficio diciendo yo no propendo a nada en este aspecto, yo acá a los pobres los invisibilizo como gente que demanda vivienda social, como dice el artículo, económica, como dice el 45, me parece que tienen un caso. Eso comparto, antes que se me cortase, Paula estaba, me parece que trabajando en la misma línea argumental. Después comparto la cuestión de la necesidad estructural de abordar estos temas, como lo que dice Martín. Me parece surrealista que se empiece a condenar a entregar viviendas en 48 horas, o en 72, y a imponer las 30, porque todos sabemos que hay 350.000 personas que están en esta situación. Todos sabemos que no hay viviendas para darles en 48, 72 horas. Me parece que en eso no se tuvo, se perdió una oportunidad la justicia uruguaya de pararse frente al poder político y empezar un camino dialógico, tratando de hacerse cargo de que la situación es muy compleja, que viene de mucho tiempo y que no es razonable pensar que se pueda resolver en cuestión de horas. Sin embargo, yo tengo que saludar, más allá de algunos defectos que tiene la argumentación de la sentencia, hay que saludar el emprendimiento que tuvo Chereta y el Centro de Litigio Estratégico de Facultad. Generó cosas que en sí mismo yo me parecen plausibles. Me parece que hay una movida del poder político de incorporar en la agenda de tema la cuestión de los asentamientos, que si no hubieran habido estas movidas, no hubiera... También generó una respuesta mala del poder político que ante las astraintes que les impusieron, el proyecto de rendición de cuentas blinda al Estado de astraintes. Es decir, que me parece que tiene cosas buenas y también tuvo repercusiones malas de parte del poder político que no se bancó la situación de quedar expuesto a multas y pretende inmunizarse de ellas. Y por último, a mí me parece importante, más allá de hacer una lectura del asunto desde el punto de vista constitucional, de tal o cual artículo, y si el verbo, y si el diseño de la norma es tal o cual característica, pensar que la pobreza como violación, la pobreza estructural como violación genérica de derechos humanos, y que en definitiva es un cáncer para el sistema democrático que piensa en un sistema de autogobierno colectivo donde la gente tenga capacidad y tenga dignidad. Así que los asentamientos son un problema de compatibilidad con el sistema democrático y lo tendríamos que ver así, lo tendríamos que ver como violación de derechos humanos que hackea el modelo de conducir los asuntos políticamente que hemos elegido. Nada más. Bien, muy bien. A ver, no sé, no veo ninguna mano levantada. Ustedes resuelven si damos por terminado y dejamos a Alicia en España, que son como las... ¿Estás en España? 3 de la mañana, ¿no? Las 3 de la madrugada. ¿Dónde estás? Cerca de Málaga, no sé. Está muteada, Alicia. Estás muteada, Alicia. Estoy en Fuengirola, muy cerquita de Málaga. Fuengirola. ¿Mirá? Mi hijo Alejandro está viviendo acá en España. ¿Mucho calor? Por ahora viene bien, 30 y pico, ¿no? Pero el domingo dice que viene el viento del Sahara y que se vienen 40 grados. 40 y pico. Vamos a ver. Qué bueno. Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Algún otro aporte o levantamos? ¿Tenemos tema para seguir, Eduardo? No tengo presente. ¿Tú qué sugieres, Martín? No sugiero nada en especial. No sé si alguien más tiene alguna idea. Está la opinión consultiva por el tema de la que pidió Colombia, que no la hablamos. La que... Ay, me tranquilo. No, por el tema de la denuncia de la convención y la competencia de la Corte para los países que denuncian la convención y que siguen siendo parte del sistema, que plantea las diferentes posiciones.